Bien, buenas tardes. Eh, yo quería partir comentándoles de las cartas ofertas que ustedes entregaron, ya están evaluadas, las notas ya están, pero las vamos a publicar al final de la clase. Lo que sí quería hablarle un poquito de las cartas ofertas, que en general algunos comentarios que falta definir bien los entregables, estos son transversales, ¿ah? Eh, Falta poner nombre y firma a la carta. Acuérdense que hay un solo responsable. El plan de calidad, los currículums de los consultores, completar los alcances. Hay algunas cartas que están incompletas. Sin embargo, debo reconocer, hay tres grupos que entiendo que son del semestre anterior y tenía muy clara la carta y salió bastante completa. Así que yo quería recordarles que esta carta es fundamental para adjudicarse los proyectos. Esta carta es la carta presentación, su carta oferta, que entendieron el problema y que dependiendo de esta carta, lo que ustedes ofrecen, se van a adjudicar o no el contrato. Por eso que hay que darle vuelta a esto. Si ustedes necesitan alguna aclaración, ningún problema. Ahora entiendo que todos partieron ya con los proyectos. Yo por lo menos en los proyectos del 6 en adelante, yo les mandé un video en donde está una introducción para los datos iniciales, para que puedan partir. Esto es independiente que ustedes puedan hacer todas las consultas que quieran. Así que bueno, hoy vamos a partir con la clase en que el profesor Otto estaría partiendo con su tema inicialmente. Ya, voy a compartir pantalla entonces. Sí, ok. Ahí se ve. ¿Se ve? Lo estoy pasando a modo presentación. Perfecto. Todavía no pasamos presentación, ¿eh? Sí, ahora sí Ahí parece, sí, ¿no? ahí sí. Ya. Bueno, muy buenas tardes a los alumnos y alumnas que están conectadas. Hoy día vamos a ver el tema medios de generación no convencionales, que es un tema que está estrechamente relacionado con las energías renovables no convencionales. Vamos a ver el concepto de generación distribuida y centralizada, esto como una introducción al tema, y después las definiciones de estas siglas que aparecen en las normas y aparecen normalmente en los papers, en las publicaciones, que son los MGNC, los ERNC, PMG y PMGD. Vamos a ver las conexiones y los ingresos de los PMGD, los peajes, un poquito del marco legal, algunos ejemplos que tengo preparados, con una parte interactiva. La idea es que tengamos entre profesor y curso una interacción, digamos, y cuando esté la diapositiva, son dos diapositivas, en las diapositivas voy a explicar con más detalle en qué va a consistir esta interacción. Y por último, unas conclusiones. Con respecto entonces a lo que es generación distribuida, es una generación mediante centrales de pequeña escala que están cercanos al consumidor y que se pueden conectar, por lo tanto, directamente al consumidor o a una red de distribución. Se habla del sistema offline, cuando no nos conectamos a la línea, y online, cuando nos conectamos a la línea de distribución. En este grupo están las centrales PMGD. El GD que aparece acá es este que está acá, generación distribuida. Y el PM es una central de pequeña escala, pequeña potencia. Y en esta foto estoy ilustrando unos paneles fotovoltaicos 20 o 30, que son justamente un PMGD,
que están alimentando un viñedo, unas bombas de pozo profundo, que es justamente un consumo cercano y de baja potencia. Por otra parte está la generación centralizada, que es ya con centrales de mayor escala, proporcionan bloques de energía, están ubicadas normalmente lejos de los centros de consumo, y la energía debe ser transmitida mediante líneas de transmisión o líneas troncales. En este grupo están todas las centrales de mayor potencia, tanto convencionales y no convencionales. Aquí en la foto puse una central hidráulica. Esta es una central de 80 MVA, es la central Curillinque, donde se ve el canal acá de devolución de las aguas al río, la casa de máquinas, las tuberías en presión, una subestación y la línea de transmisión. Entonces, esto es una generación centralizada y esto otro es una generación distribuida. En esta presentación nos vamos a referir principalmente a la generación distribuida. ¿Cuáles son entonces los conceptos que aparecen relacionados con esto? Bueno, las energías renovables no convencionales, que son las fuentes de energía, los recursos, entiéndase viento, sol, mar, etc. PMG, pequeños medios de generación. PMGD, pequeños medios de generación distribuidos, y MGNC, medios de generación no convencionales, que son las centrales, son los medios entonces que utilizan los recursos que están en las energías mencionadas en las energías renovables no convencionales, como es la eólica, la solar, las centrales geotérmicas, biomasa, mareomotriz, etc. Y pequeñas centrales hidroeléctricas, hasta 20 megawatts, cogeneración y otros similares. Todo eso está en el punto MGNC. Vamos a ver que tanto los PMG como los PMGD dependen de los MGNC. Bueno, definición de energía renovable no convencional. Esto ya lo han visto ustedes muchas veces, son los recursos naturales, el sol, viento, etc. Y en la ley 19.940 se explica claramente qué es lo que se entiende por energía renovable no convencional, que son fuentes de energía provenientes de recursos que no comprometen el medio ambiente y en su proceso de transformación en energía útil no se consumen ni se agotan, caso del viento, caso del sol, etc. Bueno, esto ya es conocido por ustedes, pero de todas maneras hago un repaso. Ahora sí que vamos a los medios de generación no convencionales, que son las centrales que utilizan los recursos anteriores, solar, eólica y hidroeléctricas de pasada, fundamentalmente de pequeño tamaño. ¿Cómo se dividen ahora estos medios de generación no convencionales? Menores de 9 megawatts y otro grupo entre 9 y 20 megawatts. Yo les pido que recuerden estas cifras, las vamos a usar más adelante. Los de 9.000 kilowatts o 9 megawatts son los pequeños medios de generación distribuida, y los que están entre 9 megas y 20 megas son los pequeños medios de generación. La única diferencia es que estos son distribuidos y estos no son distribuidos. Ahora, en el Decreto Supremo 244 se aprueba justamente el reglamento de estos medios de generación no convencionales. Se publica esto en el Diario Oficial de enero del 2006. O sea, llevamos 14, 15 años recién con este concepto. Es algo nuevo, pero sin embargo ha crecido mucho, sobre todo lo que es fotovoltaico. ¿Cuáles son los puntos de conexión ahora de estos medios de generación no convencionales? Los PMGD siempre se conectan a líneas de distribución. 12 kilovolts y 23 kilovolts son los voltajes más conocidos. Puede haber algo acá entre medio. Y los PMG siempre se conectan a redes de transporte o líneas de transmisión. Pueden ser 66 kilovolts, 110, 220, 500 kilovolts, que sería lo máximo, y aquí entre medio podrían estar los 154. Pero estos son los voltajes más usuales, los que puse aquí abajo. Entonces recuerden también esto, PMGD siempre a 23 kilovolts o 12, y los PMG siempre una línea de transmisión 110, 220. Lamentablemente, el semestre pasado se produjeron algunos errores donde en algunos proyectos de PMGD resultaban
conectados a líneas de transmisión. Y eso está mal. Debe ser solamente a distribución. Bueno, las definiciones ahora. PMGD son los excedentes de potencia iguales a 9 megawatts conectados a sistemas de distribución. Eso ya lo acabamos de ver. El GD está conectado a distribución. Y el PMG son aquellos con excedentes de potencia hasta 20 megawatts y están conectados a línea de transmisión. Y las centrales no convencionales son aquellas con potencias mayores a estos 20 megawatts, pero con insumos de fuentes de energía no convencionales, es decir, energías renovables. Aquí subrayé la palabra excedentes para precisar bien a qué se refiere esto. Excedente suena algo como lo que sobra. Bueno, acá abajo puse un ejemplo. Los excedentes son igual a la potencia instalada en la central, menos los consumos de servicios auxiliares, consumos propios para que la central funcione, y menos otros consumos que pueden ser internos del dueño de la central. Y los excedentes, entonces, esto que están acá, es finalmente la potencia inyectada a la red. Esto es lo que se inyecta a la red. Y esto es lo que se inyecta a la red, tiene como límite 9 megawatts o 20 megawatts según corresponde. Acá abajo puse un ejemplo numérico, por ejemplo, de una centralita de pasada de 9.500 kilowatts con 200 kilowatts de servicios auxiliares y 300 kilowatts de otros consumos, que podría ser una casona patronal, podría ser un aserradero, podría ser algún taller, algo que tenga el dueño y que está siendo alimentado, digamos, por su central. La resta ahora de 9.500 menos estos 500 nos da los 9.000. Y estos son los excedentes. Estos son los excedentes. Pero la central puede tener una potencia instalada un poquitito mayor a los 9.000. Eso es lo que quiero destacar. Bueno, los peajes ahora de transmisión, tanto para PMGD y PMG, en el eje horizontal están los megawatts, en el eje vertical un pago proporcional en tanto por ciento. Desde 0 hasta 9 megawatts no se paga peaje y corresponde a los PMGD. Acá está, PMGD no paga peajes si suministra energía a sistema de distribución entre 0 y 9 megawatts. Estos son los clientes regulados. Y entre 9 y 20 megawatts se paga un peaje proporcional a la energía que se está inyectando. Así que si estamos inyectando, por ejemplo, 15 megawatts, estamos pagando alrededor de un 60 o un 65% del peaje. Sobre 20 no hay ningún subsidio, se paga el 100% del peaje. Los PMGD, si están suministrando energía a clientes libres, que son, digamos, los que firman contrato como particular, tienen que pagar peaje. Los que están en un sistema regulado, a eso se libera el peaje. Y el PMG es proporcional, ya dije, a las inyecciones entre los 9 y los 20 megawatts. Recuerden que estos son los excedentes. La central puede tener un poquito más de potencia, en el ejemplo anterior eran 9,5 megas. Y acá también pueden hacer el mismo análisis con los 20. Ahora, definiciones. El punto de conexión de un PMGD es el punto donde se conecta físicamente el PMGD a la red de distribución. Y el punto de repercusión es el punto del consumo más cercano al punto de conexión. Este es importante porque sirve como referencia para juzgar el efecto del PMGD sobre la red, es decir, cómo impacta eléctricamente el PMGD en la red o en la línea de distribución de 23 kilovolts. Uno de los impactos es que el nivel de tensión en este punto de repercusión, considerando ya la conexión del PMGD a carga nominal, no puede superar el 6% de regulación de voltaje. O sea, no puede caer el voltaje al conectar, ¿no es cierto?, el PMGD más allá de un 6%. ¿Cuál es el régimen ahora de operación y de ingresos? Primero operación y después los ingresos. El PMGD opera con autodespacho, es decir, programa su generación, pero debe coordinar su operación con el Coordinador Eléctrico Nacional. Y mensualmente tiene que entregar un informe de operación adelantando cuál va a ser la disponibilidad
de los excedentes que tiene para el mes siguiente. Los ingresos, el precio de venta de energía y después potencia. La venta de energía, dos modalidades, costo marginal horario y precio estabilizado. El costo marginal horario aplica también a las otras centrales que no sean PMGD. Y el precio estabilizado también, que es el precio de nudo fijado por decreto supremo. Precio por potencia, el precio nudo de potencia en la barra más cercana. Y tienen derecho a participar en las transferencias de energía y potencia del sistema eléctrico nacional. Eso es un poco lo que habíamos dicho también en la diapositiva anterior. Ahora, el interesado, ¿no es cierto?, en conectar un PMG o PMGD tiene que seguir una ruta que parte y hay que informar esto a través de unos formularios que están en la norma técnica respectiva. Más adelante les voy a mostrar la norma, un resumen, por supuesto, de la norma, donde comunica su interés de conectar un PMGD, da las características del proyecto, solicita antecedentes al dueño de la empresa distribuidora de cómo es la línea, dónde se puede conectar, cuál es el alimentador. Eso va a la empresa distribuidora y después hay una respuesta donde se responden estos formularios y vuelve nuevamente al interesado. Entre medio, aquí hay un formulario 1 y 2, la verdad que hay otros más, hay un formulario 3, 3A, 3B, que es la solicitud de conexión, después hay un formulario 9 que es la puesta en servicio, un formulario 10, que son las pruebas. Bueno, este es un trámite que está muy normado, hay un plazo de 15 días hábiles para recibir y responder información que hay que conocer y está descrito, repito, en la norma. Marco legal. Esto está indicado en que el año 2025, las empresas generadoras deben acreditar al Coordinador Eléctrico Nacional que el 25% de su generación proviene de MGNC, de medios de generación no convencionales, es decir, energías renovables. Y dentro de los MGNC están los PMGD, que están muy digamos, hay un crecimiento muy fuerte de estos, ¿cómo se llama?, proyectos. Esta es una línea del tiempo con todas las leyes que han ido saliendo relacionadas con este tema de las energías renovables no convencionales, MGNC, PMG, PMGD. No voy a leer todo esto en beneficio del tiempo, pero voy a señalar solamente dos. Una que es el año 2004, la ley 19.940, que la mencioné ya hace un momento atrás, donde define, ¿no es cierto?, cuáles son las energías renovables no convencionales. Aquí también autoriza la venta al costo marginal y también libera el peaje entre los de 0 a 9 y de 9 a 20 megawatts, que son las diapositivas que vimos hace un momento. Y la otra, también lo mencioné, el año 2006, el decreto supremo 244, que reglamenta, ¿no es cierto?, el funcionamiento de todo este tipo de centrales y de generación, PMG, PMGD y los MGNC. Esta es la norma técnica de conexión y operación del PMGD en instalaciones de media tensión. Bueno, obviamente que es imposible copiar toda la norma. Esto es una norma del año 2019, conocida como la NTCO. Hay terminología, hay procedimiento de conexión, hay un cálculo de un factor de referenciación, exigencias técnicas para la conexión, exigencias para las pruebas de conexión y finalmente pruebas periódicas. O sea, aquí está un poco explicado, ¿no es cierto?, cuál es la ruta que hay que seguir para solicitar una conexión a una red de distribución, que era la diapositiva donde mostraba yo el círculo, ¿no es cierto?, de información que se requiere. Bueno, también hay sistemas híbridos, en este caso un ejemplo fotovoltaico eólico. Aquí está la parte eólica, aquí está la parte fotovoltaica, aquí están las baterías y un consumo de 2 kilowatts en un domicilio. Este entonces sería una solución offline. Y aquí estaría el plano unilineal, muy simple. Aquí está el aerogenerador, aquí están los paneles fotovoltaicos, aquí está la batería que almacena la energía para la noche,
todo aquello conectado a una barra de 48 volts DC con los conversores, inversores que correspondan, y finalmente la salida hacia el consumo. Existe un software de simulación de todo esto que se llama el Homer Energy, Homer Pro, que es bastante bueno, se lo menciono por si quieren utilizarlo en alguno de sus proyectos. Aquí hay un ejemplo ahora de un PMGD en la región metropolitana, en la central Maye-Dauco. Esto está cerca de Melipilla, para que se ubiquen. Es una central de 4,7 MVA, 23 kilovolts. Aquí está el canal de aducción, la cámara de carga, la casa de máquinas con su turbina, es una turbina Francis de eje horizontal, de color amarillo. Está el generador, también eje horizontal, color rojo, y alimenta esto a un transformador elevador, y el transformador elevador a 23 se conecta a una línea que pasa aquí más o menos a 1 kilómetro próximo a esta casa de máquinas. Y una estación, ¿no es cierto?, de trabajo a escala, donde el operador hace funcionar, ¿no es cierto?, la central y regula lo que es la parte eléctrica y mecánica. Ahora tengo unas diapositivas para que interactuemos y ustedes me puedan responder si lo que estoy mostrando en la diapositiva que viene es energía renovable no convencional, medios de generación no convencionales, etcétera, etcétera. Vamos entonces a hacer el ejercicio. Esta primera foto que está acá arriba es de 9 megawatts. Mi pregunta al curso, alumnas y alumnos, ¿quién me podría tipificar esta foto que está acá? Dentro de lo que estoy anotando acá, si es una energía renovable no convencional, MG, PM, etcétera. ¿Hay algún alumno, alumna que me pueda responder y tipificar esta fuente, esta central que está acá? Yo, profe. Dime, por favor, identifícate con tu nombre y me das la respuesta. Soy Max. Ya, Es un sistema RNC, o sea, ¿correcto? dada la capacidad que tiene, yo la categorizaría como un pequeño medio de generación. Perfecto. Y por lo tanto es un MGNC también, ¿no es cierto? Sí, Es un sí. medio de generación y dentro de los medios de generación, PMGD. Correcta tu respuesta, muy correcta. Y esto está conectado a 23 kV. A ver si otro alumno me puede responder esta otra foto que está acá. ¿Alguna alumna, alumno que me pueda tipificar esta foto? Yo, profesor, Ya, identifícate y dame la respuesta, por favor. Alfred Barrera, Barrera, ¿ya? esa sería también RNC, MGNC, pero en ¿Correcto? cambio no sería PMGD, sería PMG nomás, porque es mayor que 9 megawatts. Perfecto, correctísima tu respuesta, muy bien. A ver si un tercer alumno o alumna me puede tipificar esto. Esto por si acaso era centralita de pasada, esto de acá arriba es una pequeña cámara de carga, una pequeña tubería en presión, su válvula, turbina, generador, transformador, elevador, y salen 23 kV, y la potencia, ¿no es cierto?, de esta unidad son 3 megas. ¿Cómo la tipificamos esta? Centralita de pasada, pequeña. ¿Puede alguien esto tipificármelo, por favor? En beneficio del tiempo. Si ninguno sabe, Yo, se los profe. digo yo. Sí, dime nomás, te identifica. Otto ¿Ya? Flambertus Dime. sería una central convencional. Energía renovable no convencional, Y ¿correcto? energía. Y sería una PMGD o PMG. No, pero a ver, espérate, ¿es PMGD o PMG? ¿Cuál de las dos? Puede ser una nomás. PMGD. Correctísimo. Y por lo tanto también es un MGNC, ¿eh? Ojo, es MGNC porque a los MGNC pertenecen estos dos, los PMGD y los PMG. Pero correcta tu respuesta porque una central pequeña está en el rango, digamos, de 3 megawatts entre 0 y 9, está liberada de peaje y por lo tanto es efectivamente un PMGD conectado a 23 kilovolts. Vamos a esta otra diapositiva bien rapidito. ¿Esta quién me la puede caracterizar? ¿Alguna alumna tal vez? ¿Qué es lo que es esto? ¿O algún alumno?
Los ayudo. Esto es un parque fotovoltaico ya grande porque se ve una cantidad extensa de paneles de 120 megawatts. Por lo tanto, ¿qué es lo que es? No, alguien va a responder. Perdón. Sí, dame tu nombre y me responde, por favor. Pueden repetirse, ¿cierto? Bueno, sí, correcto. Te repites, por supuesto. Ah, ya. Dime nomás. Ya, Dime. soy Max y ¿Ya? según yo es una central RNC. Energías renovables no convencionales. Claro. O sea, Sí. esta es una central no convencional nomás. Punto. De energías renovables no convencionales. No cae en la tipificación de MGNC por el límite de potencia. Estas llegan hasta 20 megas y aquí estamos en 120. O sea, no tienen subsidios que estén indicados en estas leyes. ¿Quién me puede responder esta foto que está acá, que son 350 megas? Esta yo creo que es la más simple de todas. ¿Quién podrá responder esto? ¿Algún alumno, alguna alumna? Esto, por si acaso, es una central térmica que quema carbón. Lo estoy ayudando con eso. Y con una potencia de 350, una termoeléctrica que quema carbón y tiene 350 megawatts. ¿Cómo la tipificamos esta? Los ayudo. ¿Es una energía, sí, es un ENRC? ¿Sí o no? No, profe. No. Convencional. Esta es un no gigante. Estas no son energías renovables porque estamos quemando carbón o petróleo, que no es renovable. Por lo tanto, esta es una central convencional nomás, que está ahora en extinción, porque de aquí al año 35 todas las centrales a carbón tienen que estar apagadas. Vamos a este otro caso. Esta es una central de embalse de 400 megawatts. ¿Qué es lo que sería esta? Una hidroeléctrica. Una hidroeléctrica. ¿Y cómo la tipificamos? ¿Como energía convencional o no convencional? Como renovable. Sí, pero por el agua, dices tú, pero esto según la ley está tipificado porque lo que pasa es que la represa inunda mucha superficie e impacta mucho al medio ambiente. Entonces por eso dicen que no es, digamos, amigable con el medio ambiente y no la tipifican como energías renovables no convencionales. Sin embargo, en la diapositiva siguiente vamos a ver que las presas de regadío sí que las tipifican en esa categoría. Pero está bien tu respuesta. Y esta última, ¿qué es lo que sería? Esta la más fácil de todas. Este es un grupo diésel de 2 megawatts. ¿Qué es lo que sería esto? Un grupo diésel de 2 megawatts que quema petróleo. Convencional. Correcto, o sea, no es energía renovable no convencional. Está correcta la respuesta, por lo tanto, ya se pueden ubicar ustedes dependiendo, ¿no es cierto?, del tipo de proyecto, en qué tipificación corresponde. Bueno, y les hablaba un poco de las presas de regadío. Esta que estoy mostrando acá es un ejemplo del embalse Puclaro. Esto está muy cerca de La Serena, entrando hacia el Valle del Elqui. El camino va bordeando justamente este lago, muy bonito. Acá está la presa, o la represa, y acá abajo, a pie de presa, ahí está una centralita, que es esta que está acá, que se llama Puclaro. Son dos máquinas de 2,8 megawatts tipo Francis, conectadas a 23 kilovolts. Entonces, ¿qué es lo que hacen los dueños de este proyecto regadío? Aprovechan de turbinar el agua que pasa al río del Elqui, que está acá, y le sacan 6 megawatts y lo venden. Entonces, eso sí que está tipificado entonces como energía renovable no convencional. El otro ejemplo es el embalse La Digua, donde también se ve el proyecto de regadío y generación. Denme un segundito, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Disculpen, ahora sí. Y hay un grupo de alumnos que está trabajando justamente este semestre en este proyecto de embalse La Digua. Bueno, esto era solamente para aclarar el asunto de los proyectos de regadío y generación. Ahora les tengo esta diapositiva, que es la última, después vienen las conclusiones,
que fíjense, a ver si les gusta, es un aviso de contratación de ingeniero civil eléctrico, y copié acá un resumen de los requisitos. Esto es copia textual. Esta es una invitación, ¿no es cierto?, un aviso de la empresa Statkraft. Esta es de capitales noruegos. Yo trabajé en esta empresa como consultor, la conozco bastante bien, una excelente empresa. Y fíjense bien qué requisitos piden. Conocimientos de especificaciones técnicas, diagramas unilineales, diagramas de control y protección, plano de disposición y conocimiento de equipos eléctricos para centrales y subestaciones. Aceptemos que estos temas son justamente los que nosotros como profesores pretendemos, ¿no es cierto?, enseñarles a ustedes, que tengan conocimiento, porque es con lo que se van a encontrar en la realidad. Aquí nosotros lo que estamos haciendo es, en el curso, acercando, ¿no es cierto?, la ingeniería que se hace en las oficinas, en este caso Statkraft, con la academia. Segundo requisito, conocer la norma técnica de seguridad y calidad de servicio y la norma PMGD, que es todo lo que estamos hablando ahora. Revisión de entregables. Esto también tiene que ser familiar para ustedes. En los enunciados siempre estamos hablando de los entregables. Y junto, ¿no es cierto?, con la preparación de estos y revisión de estos documentos, recordar que el inglés es importante. Ya mostramos algunos ejemplos de esto en idioma inglés. Elaboración y revisión de estudios eléctricos y conexión de las energías renovables no convencionales. Significa que justamente era el tema de las conexiones las que estamos revisando. Disculpen, estaba sonando ahí el teléfono, lo apagué. Conocimiento de sistemas eléctricos y mercado, negociación con proponente. Esto también lo vimos cuando estudiamos el proceso de licitación. Y por último, un nivel de inglés avanzado. Entonces, calza justamente en gran parte el contenido del curso, tanto en la introducción a proyecto como proyecto, calza justamente el contenido del curso con lo que efectivamente las oficinas de ingeniería eléctrica están realizando en la práctica. Conclusiones, bueno, muy rápida. Conocer, ¿no es cierto?, las leyes. Sí, perdón, adelante, Orión. Sí, Perdón. quisiera agregar algo al aviso que usted mostró de búsqueda de ingeniero. ¿Cómo no? Gracias. Por favor, adelante. Respecto a la situación particular de cada uno de ustedes, una vez titulados y estén buscando trabajo, no se olviden que normalmente les van a pedir experiencia, cosa que no tienen porque están recién titulados. Pero sin embargo, es posible poner en su experiencia estos proyectos que están desarrollando los talleres de proyectos. Es importante si trabajan con algún PMGD o una central convencional o una subestación y quisieron tal o cual proyecto, es parte de su experiencia y es real porque de alguna manera les muestra a la gente que está buscando profesionales jóvenes la experiencia que ustedes tienen y qué tipo de proyectos o entregables han desarrollado. Así que es no menor lo que estamos tratando de hacer con estos talleres, porque, como bien dice el profesor, esto es un acercamiento entre la academia y el mundo real. Y para allá vamos. Así que cuando ustedes vean avisos de ingenieros, van a ver siempre cosas como esta, sobre todo para los ingenieros jóvenes. Ok, eso era lo que quería agregar, don Arturo. Siga nomás, por favor. Muchas gracias, perfecto, muy bueno. Ya termino con las conclusiones muy rápido. Entonces hay que conocer lo que dicen las leyes de subsidios, sobre todo en los proyectos de los que hemos revisado. Ahora, esto lo voy a repetir hasta el cansancio. Siempre un PMGD se conecta a distribución y un PMG se conecta a líneas de transmisión o líneas troncales. El semestre pasado tuvimos confusiones con esto. Ojalá que ahora hay varios proyectos también relacionados con esto y ojalá que no se produzcan los errores. Hay que conocer la norma técnica de conexión y operación, ¿no es cierto?, los PMGD.
entender el proceso de autorización de un proyecto, cuál es la ruta que siguen los papeles, cuáles son los actores involucrados. Tener también capacidad para estimar la generación de energías renovables no convencionales, los eólicos, la radiación solar, o sea, hay software para esto, hay software que nos permite, conocido el lugar geográfico, uno sabe qué radiación hay ahí y te entrega entonces qué energía se podría a través de paneles fotovoltaicos producir. Cálculos de energía hidráulica hemos hecho, el semestre pasado hicimos varios. Y lo mismo las centrales eólicas con el software que determinan los vientos y también las energías que se podían generar. Y por último, el idioma inglés. De a poquito hay que ir conociéndolo, sobre todo el vocabulario técnico. Es por eso que en varias diapositivas de repente coloco yo palabras en inglés que van a ayudarles a ustedes a una mejor comprensión el día de mañana si están viendo documentos en ese idioma. Bien, con esto termino. Gracias y ofrezco la palabra por si hay alguna consulta de lo que se ha presentado, de lo que se ha dicho. Les respondo si tienen alguna duda. Parece que no tenemos duda, estoy un poquito pasado en el tiempo, así que te doy la palabra a ti, Oriol, para que inicies tu presentación. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Vamos a compartir pantalla entonces. Espérate, ya, ahí dejé de compartir. Vamos a hablar de sistemas de distribución. Esta información está subida a cursos ya, y son dos temas. Hay una que es este PowerPoint, que básicamente quiero hablar un poquito de sistema de distribución y mostrar equipos, y el cálculo propiamente tal, sistema de distribución, es un curso, y creo que es selectivo en el departamento. En algún momento me tocó hacer el curso y yo hice un apunte, que es el que subí y voy a explicar brevemente después de esta presentación. ¿Ya? Sistema de distribución, redes de distribución. Hay una estructura de la red, un dimensionamiento de conductores, vamos a hablar de espaciamiento y transformadores y sistemas de protección. La estructura del sistema de distribución, como ven, viene desde los centros de generación, que está aquí al costado izquierdo, después todo lo que son líneas de transmisión, hasta llegar a las subestaciones de transformación, y de ahí comienza la red de distribución, en que hay sistemas de distribución de alto voltaje, de bajo voltaje, llega a centros de transformación, llega a edificios de consumo, a casas, abonados de baja tensión, industria. Ya vamos a tipificar un poco de esto. Bueno, aquí habla de los niveles de tensión en los distintos países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú. En Chile la distribución habla de los 23, yo diría que hasta los 34 kV. Ya, los consumos en sistema de distribución son como los mismos y por eso se clasifican. Tenemos cargas industriales, comerciales, residenciales, mixtas, alumbrado público. Hay cargas, que son pocas, de corriente continua y corriente alterna. Bueno, hay tensión de distribución primaria y secundaria. La forma de distribución o topología puede ser radial, que sobre todo en las partes más campestres, en anillo o enmallada, que es la ciudad. Y el anillo enmallada se explica por sí sola, ya que necesita que la energía llegue en forma segura. Si se corta una ruta, hay otra ruta para llegar con energía. Y el tipo de instalación, sobre todo, bueno, en campo es todo aéreo, en la ciudad ahora, sobre todo en los nuevos condominios, es subterráneo. La gran diferencia entre aéreo y subterráneo es el costo. Normalmente,
comparando una con la otra, la subterránea cuesta 7 veces más lo que cuesta una distribución aérea. Los componentes del sistema: hay subestaciones, alimentadores, transformadores, líneas de cable, condensadores, equipos de protección. Y aquí hay unas fórmulas para el cálculo de conductores. Pero antes yo quería recordarles la diferencia de los conductores, ya que existen alambres y cables. El alambre es de una sola hebra, es un elemento rígido y por lo tanto es quebradizo. El cable es un elemento conformado por varios alambres, como se muestra acá en la figura, y eso hace que sea más maleable el elemento, el conductor. ¿Ya? Esta es una gran diferencia. De hecho, les voy a contar una anécdota. Hay un cerro que se llama el Cerro La Ballena, que está acá en Puente Alto hacia las Vizcachas. Y en ese cerro yo hace más o menos 20 años, más de 20 años, me tocó instalar la línea de media tensión que va desde, que alimenta una radioestación celular que está arriba del cerro. Y eso se tomó desde la carretera y subió, eran como 3 kilómetros. Bueno, la hicimos como se ve en todos lados, que era una línea de cobre, de cable de cobre, desnudo. Bueno, cuando la íbamos a inaugurar ya se habían robado la línea. ¿En qué terminamos haciéndola? En alambre de aluminio. Alambre, ¿por qué? Porque no tiene valor casi, entonces eso no se lo roban. Tiene más pérdidas, sí, pero no se lo van a robar. Entonces, dependiendo de la situación, por eso es que es una anécdota, ustedes van a tener que decidir dónde vayan a hacer su línea, qué tipo de conductor ponen. ¿Ya? Y en estos conductores también tenemos lo que es los monoconductores que llevan una sola fase o los multiconductores que llevan varios cables. Y aquí hay una fórmula del cálculo de conductor que es por la capacidad de transporte o límite térmico del cable. Si es cable de cobre, son alrededor de 3,5 amperes por milímetro cuadrado. ¿Ya? Y ustedes pueden calcular. Normalmente en las tablas de los proveedores de cable viene indicado el calibre y la capacidad de transporte, si va aéreo, va enterrado, etc. Ya aquí hay un ejemplo. Y esta tabla salió del proveedor Madeco y aquí tienen todas las características del cable. Incluso está hasta la corriente, cortocircuito, el peso, etc. Además, para calcular un conductor, además de la capacidad de transporte, eso le va a salir un calibre de cable. Hay que ver cuánto es el nivel de cortocircuito que resiste ese cable. Y también aquí hay un cálculo con un tiempo de operación de las protecciones de 10 milisegundos. Ya aquí está cómo se calcula. A veces, como les digo, también, como vimos en el caso anterior, también el proveedor puede indicar la capacidad máxima de corriente cortocircuito que soporta ese cable. Y el tercer cálculo que se hace para los conductores es la caída de tensión o regulación. Dependiendo de qué tan largo esté el consumo desde su fuente, se calcula la caída de tensión y la norma chilena para circuitos de fuerza dice que no debe exceder del 5%. Aquí también está el cálculo de la regulación.
Y esa en general es la forma de calcular un conductor. Si son líneas aéreas, a esto hay que sumarle el efecto corona, pero no es el caso que están haciendo porque no tienen líneas de alta tensión. Y también habla del espaciamiento entre las líneas de la red eléctrica, habla de sobretensiones temporales, sobretensiones transitorias, contaminación. En general, las empresas de distribución tienen sus normas y salen todas estas distancias. De hecho, en la norma chilena, la 4/2003, y en el reglamento corrientes fuertes, también para líneas de media tensión, ustedes pueden encontrar la parte en donde recomiendan estas separaciones o espaciamientos entre conductores. Bueno, aquí habla del cálculo y que tiene que ver con el nivel básico de impulso, el BIL, o el del nivel básico de switcheo, el BSL. Respecto a los transformadores de distribución, como el que se muestra acá, nosotros vimos el semestre pasado algunos transformadores que se emplean. Por ejemplo, está el transformador tipo seco, que vamos a ver más adelante, pero ese no se pone en poste. Y está el transformador aislado en líquido. Puede estar aislado con un dieléctrico en aceite, o también se utiliza en silicona. El Metro, todos sus transformadores de distribución que son parecidos a estos, son en silicona. Lo mismo que el túnel Costanera Norte. Tiene 6 subestaciones al interior y todos son con transformadores en silicona. La gracia de la silicona con respecto al aceite es que tiene un punto de inflamación más alto. Bueno, hay distintos métodos de ensayo, métodos para seleccionar los equipos, etc. Aquí habla de los tipos de cómo están los transformadores, si están inmersos en líquido o son secos, ¿ya? Y los niveles de potencia. Los secos, si se fijan, no llega, lo máximo que yo he visto son 4 MVA. El problema de los transformadores secos es que vibran y tienen mucho ruido. Entonces ya de 4 MVA hacia arriba tienen que estar aislados en una sala independiente porque el ruido es muy alto. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Los sistemas de protección de las líneas de distribución se utilizan para rayos, relés con interruptor, reconectador automático y fusible. Aquí tenemos un pararrayo que normalmente se pone para proteger al transformador por las sobretensiones de maniobra. Tenemos relés con interruptor, como se muestran ahí. Son más caros, ¿sí? Tenemos reconectador automático. Esto, la explicación que alguna vez me dieron de esto, estos reconectadores, la gracia que tienen es que si tienen un cortocircuito debido a un pájaro o debido a las ramas, ya esto lo corta y lo vuelve a conectar 2 o 3 veces de tal forma de despejar el cortocircuito para que sea automático. Si al tercer intento no lo hace, ya queda el circuito abierto porque hay un cortocircuito. Está el tema del interruptor. Hay interruptores de media tensión, interruptores de poder, como los que están acá. Estos no están en los postes. Y está la forma de dimensionarlo. Y estos otros son los fusibles que ven acá, o desconectadores fusibles. Aquí está el fusible.
Y esto normalmente está a la entrada de los transformadores. Si ustedes ven la distribución en las calles, van a ver estos elementos. Y estos se cierran o se abren con una pértiga de varios metros desde el suelo, una pértiga dieléctrica para abrir o cerrar esto. Y esa misma pértiga permite cambiar los interruptores si es que se funden o hay que cambiarlos. Bueno, aquí habla de las ventajas de usar fusibles, que son de bajo costo y son confiables. La única desventaja, como decía, es reponer manualmente desde el suelo. Imagínense, tienen el poste de 13 metros y ustedes están en el suelo, tiene que ser una pértiga larga y bueno, hay que manipularla. Yo he visto que la gente de mantención de las empresas distribuidoras se manejan bastante bien con eso. Bueno, ahí está el portafusible y el fusible. Y lo que quería comentarles, están clasificados fusibles clase E, R o C. ¿Ya? Entonces aquí habla de las características de cada uno de estos fusibles y qué es lo que ustedes puedan necesitar para seleccionar esto. Hay una curva de fusibles. Y bueno, aquí tenemos la coordinación de protecciones, que es una coordinación radial en base a corriente. Bueno, hay algunas dificultades en particular. Y vamos a ver algunas fotos del sistema de distribución. Vamos a partir con la parte de centrales, la parte de generación. Es que esto ya había mostrado algunas fotos del profesor Otto. Ya, tenemos turbogeneradores, hidrogeneradores. Tenemos celdas metálicas, celdas de baja tensión, como las que se muestran acá, celdas de media tensión y celdas de control. Estas celdas en general son más o menos de una altura de 2,20 m a 2,50 m, por un frente de 60 u 80 centímetros y un fondo de 80 centímetros. Ese es más o menos el tamaño común de estas celdas. Tenemos interruptores de poder como el que está acá. Esto normalmente hay un carro para sacarlos porque son muy pesados. Los transformadores de medida de P y TC ya los vamos a ver, están más adelante en las fotos. Y tenemos un armario con desconectador fusible. Del mismo tamaño que el que les mencioné, 2,5 metros por 80 por 60. Tenemos baterías. En el área de potencia, las baterías que normalmente se utilizan son tipo planté, es decir, tienen líquido acá adentro, tienen ácido. ¿Y por qué? Porque son de mayor duración y son las estandarizadas. Todavía no se han cambiado, no se ha usado el esquema de las baterías de comunicaciones, que son baterías secas libres de mantenimiento. Estas tienen que tener mantenimiento porque estas liberan gas, y ese gas tiene que ser extraído de la sala donde estén estas baterías. Esto que ustedes ven acá es una celda, eso. Y el banco de batería está compuesto por un rack de un conjunto de estas celdas, como se ve acá en este esquema. Esta celda debe pesar como 40 kilos más o menos. Y están interconectadas. Y cuando le hacen mantenimiento a estas celdas, puede que encuentren alguna celda mal y tienen que tener un rack adecuado para que la batería pueda ser retirada, para que puedan sacar esos 40 kilos fácilmente retirados. Entonces, los racks también son muy importantes. Cada celda, como dice acá, su tensión normal son 2,25 volts. ¿Tienen alguna consulta de las baterías?
Ok, seguimos. Tenemos unas fotos de barras capsuladas, que son estos tubos, y dentro van unas barras aisladas. ¿Ya? Tienen gran capacidad de transporte de corriente. Por eso es que se utilizan. Aquí hay otra foto de barras aisladas. Perdón, barras capsuladas. Aquí tenemos el transformador tipo seco, que ya lo conocíamos. Este normalmente está compuesto por láminas de aluminio y tienen un aislante de estos como plásticos, poli no sé cuánto. ¿Ya? Y estos, como son placas de aluminio, estos son los transformadores que vibran y que yo conozco hasta 4 MVA como transformadores más grandes. De hecho, esos transformadores de 4 MVA son los que están en el metro. No en las estaciones, sino interestaciones, porque estos transformadores de 4 MVA del metro se conectan a un sistema rectificador y le inyectan a las líneas del metro corriente continua, le inyectan 800 volts. Y con esa energía, con esa tensión en corriente continua, el metro lo utiliza para mover sus trenes. Aquí tenemos grupos de emergencia, hay de distintos tamaños y de distintas potencias, hay de los que yo conozco de 3 kilowatts hasta 2,5 MVA, y hay grupos me acuerdo que en una central en el norte hay varios grupos que finalmente conforman una potencia de 8 MVA de respaldo. Tenemos en los patios, ya lo vio el profesor Otto la vez anterior, el patio al aire, el AIS, el convencional, y el patio GIS. Interruptores de poder, los desconectadores abren forma horizontal. Tenemos transformador de corriente y el pararrayos. Y para aclarar un poco el tema, el transformador de corriente es este que está acá arriba. Aquí pasa un cable y sale el cable. Y este es el transformador. Esto es un elemento aislante solamente. Transformadores de poder, bueno, hay de todo tipo. Está el símbolo. Simbología normalizada DIN. Tenemos turbinas, eje horizontal, eje vertical, Francis Pelton. Grupo de eje horizontal. Tenemos un interruptor del generador. Aquí está el diseño del transformador de corriente. Y esto es importante. Los equipos, por ejemplo, los variadores de frecuencia, los CCM, no siempre están en sala eléctrica. En este caso, estos tableros están en unas celdas tipo exterior, ¿ya? Y están para ese ambiente. Bueno, aquí está corrida la foto, pero aquí está mostrando unos fusibles también. Los cables de poder de alta tensión para rayos MT y transformador de corriente de alta tensión, transformadores de corriente, otros más, un plano del grupo de emergencia. Aquí tenemos un perfil. Este grupo de emergencia, si está instalado en ciudad, hay un límite de emisión de partículas y un límite de ruido. Por lo tanto, esta sala que estamos viendo acá es una sala insonorizada y los gases los bota acá. En Santiago, en particular, los días de restricción vehicular sí, restricción solamente, los grupos electrógenos en Santiago tienen prohibición de funcionar. Aquí en estas fotos tenemos nuevamente nuestro sistema de distribución desde la generación
y esta es la parte específica del sistema de distribución. Y en el sistema de distribución tenemos estos equipos: transformador de medida, relés auxiliares, relés de protección, sistema integrado de protección y control. Ahora estos sistemas son casi todos digitales. Equipos para la automatización de la distribución. Tenemos celdas de media tensión, transformadores de medida, servicio interior, acopladores PLC. Ok, eso es lo que yo quería mostrar de lo que son las fotos. Y ahora voy a mostrar el apunte del sistema de distribución. Vamos a verlo rápidamente porque esto no es el curso del sistema de distribución. En que aquí están las principales cosas. Hay conceptos básicos. Es importante todos estos niveles de voltaje en baja tensión hasta los 1000 volts y en media tensión de los 1000 a los 35 kV. Bueno, aquí hablamos de generación, transporte y distribución. Nos interesa la distribución. Ya, el sistema de distribución tiene una subestación receptora, líneas de repartición, subestaciones de bajada. Y hay un unilineal dibujado. La subestación receptora, está la definición, lo mismo que la línea de repartición, subestación de bajada, red de distribución primaria. Normalmente, si es que alguien ha trabajado con sistemas de distribución, como en Santiago, por ejemplo, es todo enmallado, normalmente los transformadores que vemos en las calles, parece que estuviera todo junto, pero hay límites de zona. Ese transformador normalmente cubre 1 o 2 cuadras a la redonda, y donde va la otra zona, hay un conector que se pone si es que es para continuar prolongar la zona o para separar las zonas. A veces, cuando falla un transformador, no sé, que puede ser larga, estas uniones se cambian de tal forma que el transformador cercano pueda absorber algunas cargas. Eso es lo que hace normalmente la compañía distribuidora, y siempre hablan de los límites de zona. Bueno, niveles de voltaje, magnitud de un sistema de distribución. Aquí habla de que la demanda en el área metropolitana, esto es un poco antiguo, de 1500 MVA. Hoy día ya es un poco más grande. De hecho, en un sistema de distribución, vamos a verlo más adelante. Tenemos la magnitud, el crecimiento. Esto es lo que quería hablar. Normalmente, un sistema de distribución se duplica, aquí dice cada 10 o 12 años, en realidad es cada 7 hoy día. Cada 7 años se duplica la demanda. Por eso hay que tener un buen sistema de planificación, criterios de diseño y normas. Chilectra tiene sus normas, Chilquinta tiene sus normas, CGE tiene sus normas, Endesa tiene sus normas. Todas estas empresas tienen las normas y son muy parecidas, pero con estas normas es muy fácil trabajar. Bueno, aquí hay que aplicar criterios de diseño para proyectar el crecimiento de los consumos. Nuevas técnicas, el tema de la construcción y la mantención. La norma habla de una calidad de servicio que permite una cantidad de horas que el sistema esté fuera de servicio, si no hay multas. Ha ocurrido muchas veces que se han caído los sistemas y las empresas distribuidoras pagan su multa devolviéndonos energía, es decir, en las mismas cuentas de los usuarios, nos devuelven en energía lo que se les penaliza por
esta calidad de servicio que no se ha cumplido. Operación, protección, seguridad, las cargas, consumo, los tipos de consumidores. Habíamos hablado de consumidores residencial, consumidor comercial, consumidor industrial, municipal y de servicios fiscales. Para trabajar con los sistemas de distribución hay algunos indicadores que están explicados acá. Seguramente han escuchado algunos: la carga instalada, la carga conectada. La carga conectada es aquella carga o potencia de todos los consumos instalada o conectada simultáneamente al sistema. Es decir, esto es la demanda máxima. Tenemos curvas de demanda. En Santiago es muy parecido a esto, en que en la hora de la madrugada hay muy bajo consumo, que es el alumbrado de calle solamente, pero entre las 12 a las 18 sube un poco la demanda, y de 18 a 21 horas debe ser más o menos, es la mayor pic de demanda. De hecho, le llaman de zona de demanda máxima, y cuando contraten las tarifas van a salir explicadas estas zonas. ¿Ya? También existe demanda media, demanda máxima, factor de demanda. Esto está tabulado para el tipo de consumidor y se mide el aprovechamiento de la carga conectada. Hay factor de utilización, factor de carga, factor de diversidad, factor de coincidencia, factor de pérdida. Y aquí hay algunos ejemplos cómo calcular estos indicadores. Esto lo pueden leer después con calma. Y aquí está lo que es, esto está transcrito de la norma. Por ejemplo, los factores de demanda para casa de 3 a 9 piezas están entre un 60 a 80%. Casa de más de 5 piezas, oficina y comercio, industria en general. ¿Ya? El factor de diversidad, lo mismo. Y aquí hay unos ejemplos de cómo calcularlo. Tenemos densidades de carga, dependiendo de la área. Áreas de edificio, hay grandes densidades de carga. Residenciales, áreas residenciales típicas. Y aquí están los valores. Y aquí todavía habla de poblaciones marginales. El crecimiento de la demanda, aquí hay una forma de explicarlo. La predicción de la demanda. Cómo planificar el sistema de distribución. Costos financieros, previsión de la demanda, cálculo eléctrico aplicable a la red de distribución. Aquí hay algunos ejemplos, etcétera. ¿Ya? Pero como les digo, esto es un apunte de un curso. Pero como antecedente material de literatura, ustedes pueden usarlo porque van a encontrar cosas de bastante interés. Imagínense, aquí está incluso el tema de la regulación para las líneas de distribución. Hay algunos ejemplos. Ok, ¿hay alguna consulta? Si no hay consulta, vamos a pasar a las notas. Ya, ¿se ve? ¿Se ve bien? Para que las vayan revisando. En general, las notas en este curso, salvo una excepción por ahí, estuvieron buenas. De hecho, estos 3 grupos que están acá, que tienen un 7, ellos estuvieron, y me dicen si estoy equivocado, el semestre pasado con nosotros.
y aplicaron bien el concepto. Es importante no perder de el foco que la carta oferta tiene que ser una buena presentación para poder adjudicarse el proyecto y entender de qué se trata. No se olviden, si alguno tiene alguna duda, ¿ya? De su carta oferta, la carta oferta tiene que ser aprobada por el mandante. Es decir, podrían, por ejemplo, a este grupo que no tiene los entregables, a lo mejor deberían sacar una revisión 2 de la carta indicando esos entregables. Y a lo mejor los entregables no lo pusieron porque no entendieron de qué se trataba el proyecto. Ahora, está en ustedes pedir a los profesores que les expliquemos nuevamente, que nos reunamos para ver el problema en cuestión. Don Arturo, ¿quieres hacer algún comentario? No tengo comentario, solamente pedirle a los alumnos que revisen lo que les faltó o cuál es el comentario que hizo cada uno de nosotros, los profesores, y expresarles que tienen la opción de corregir aquello con una revisión triángulo 2 y habría un plazo hasta el próximo miércoles para hacer llegar la revisión 2 y mejorar alguna nota. Entonces, lo que cabe ahora, lo que resta es que lean nomás los comentarios, los interpreten y los corrijan, enviando entonces la documentación con triángulo 2. Ese sería mi comentario, Oriol. No tengo más comentarios. Perfecto. Bien, señores, entonces no sé si hay alguna duda aún o dejaríamos la clase hasta acá. Bien. Parece que no hay comentarios. Podemos terminar un poquito antes, son las 7:15. Y nos estaríamos viendo entonces el próximo miércoles Correcto. con los temas que correspondan. Bien, Bien, caballero. parece que... Bien, nos despedimos entonces. Listo. Bien. Muchas Luego, gracias a todos. gracias. Hasta Chao, luego. profe, que estén bien. Ya, Bien, chao, gracias. chao. Luego, Ya, profe, voy a- gracias. Chao. Voy a desconectar. Recuerda, Oriol, que estoy con problema con el teléfono. Ya, perfecto. Ahí. Bien. Listo. Ok, Ya, listo. chao, chao. Chao.